Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El gran filósofo griego estoico Epicteto, que nació esclavo, decía que la libertad es el único objetivo que merece la pena en la vida. Y se consigue dejando de lado todas aquellas cosas que escapan a nuestro control. Pues bien, hay muchas cosas que escapan al control de los bancos centrales, los gobiernos y los imperios, lo que no impide que les sigan dando tanta importancia que no dejan de empeñarse en controlar todo lo que pasa bajo su atenta mirada. ¡Qué lástima! La libertad es un objetivo que merece la pena, pero que nunca se consigue. Vaya introducción. Qué filosófico estoy hoy, Stacy. Por no decir que estoy estoico. Eso iba a decir yo, que pareces muy estoico. Me siento estoico. Epicteto podría considerarse el precursor de Instagram. No soy sofista. Está bien. Vamos a ver una forma de libertad que es la hegemonía, como quiera que lo pronuncien aquí en el Reino Unido. La hegemonía consiste en la libertad de imponer la propia voluntad sobre el resto de países, una potestad que suele caracterizar a los imperios. Pues bien, vamos a ver nuestro primer titular, que trata sobre el fin de la hegemonía. La rentabilidad de la deuda rusa cae por debajo del nivel en el que se encontraba antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos. ¿Es el fin de la hegemonía? Las acciones rusas, unas de las que mejor rendimiento están obteniendo en el 2016, se han disparado después de que la Casa Blanca emitiera su orden de venta. Aquí tenemos la evolución del índice bursátil ruso, el MAESEX, y el mensaje que lanzó la Casa Blanca a los inversores de todo el mundo. Yo, en su lugar, no invertiría ahora mismo en acciones rusas. Eso lo dijeron el año pasado y desde entonces la bolsa ha subido un 50%, lo que significa que esos inversores se han perdido esos beneficios. Y las cuentas a margen habrían ganado un 100%. Se siente. Ellos se lo pierden. A los que no hayan hecho caso de ese aviso de la Casa Blanca, que quiso actuar como un Jim Cramer más, les habrá ido muy bien. Bueno, no solo Jim Cramer suele comportarse así, también Goldman Sachs, que cuando habla de máximos y mínimos, lo hace para perjudicar a sus clientes. Además de esa recomendación de vender acciones rusas que hizo la Casa Blanca y que se ha traducido en este aumento espectacular de la bolsa, vamos a ver qué más cuenta la noticia. Da la sensación de que hay otro elemento clave de la hegemonía estadounidense que también se está viniendo abajo. Cuando Estados Unidos, junto con sus estados vasallos europeos, impuso las sanciones a Rusia en julio del 2014, desencadenó un aumento de la rentabilidad de los bonos, que pasaron de ofrecer un 9% a un 14%, como consecuencia del incremento de los riesgos políticos y sociales, como exigió el Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de las sanciones y de la presión que llega implícita o explícitamente desde Washington sobre el precio del petróleo, la rentabilidad de la deuda rusa ha desobedecido a Estados Unidos, volviendo a caer por debajo del 9%, lo que constituye su menor nivel de riesgo desde antes de las sanciones. Lo demuestra este gráfico. La rentabilidad actual es más baja que el 16 de julio, fecha de imposición de las sanciones. Cuando se disparó la rentabilidad, la Casa Blanca, el Tesoro de Estados Unidos y otros medios estatales o partidarios del gobierno, como la BBC, la NBC, la ABC, la MSNBC, la Fox, etc., nos hicieron creer que ellos estaban al mando de todo, pero los mercados son más grandes que ellos. Jim Rogers, cofundador del fondo de cobertura Quantum junto con George Soros, ha señalado a Rusia como una excelente oportunidad de inversión. Estamos hablando de un monstruo de las finanzas que lleva 30 años acertando en sus inversiones y que conoce estos mercados a la perfección. Yo ya dije en numerosas ocasiones que el mercado de deuda ruso era una magnífica oportunidad de inversión y se ha demostrado que tenía toda la razón. La hegemonía de la supuesta superpotencia mundial lleva varias décadas en decadencia. El porcentaje de transacciones realizadas en dólares lleva 20 años disminuyendo trimestre tras trimestre y ahora ya está cerca de caer por debajo del 50%, nivel a partir del cual el dólar ya no podría considerarse la divisa de reserva mundial. Ahora hay países que compiten con Estados Unidos de igual a igual y resulta que Rusia no es tan mala como Bloomberg o la CNBC, ambos a sueldo del gobierno, nos querían hacer ver.
Los analistas no tenían la libertad necesaria para poder estudiar los hechos con objetividad, algo que tampoco pudieron hacer los secretarios de Estado, ni los asesores y analistas extranjeros. Ver la realidad tal y como era. ¿Por qué? Porque no han podido analizar los hechos. Por la necesidad del imperio de controlar el discurso oficial. No fueron capaces de ver la realidad. Los confundió su parcialidad. Sacamos en el programa un montón de noticias que presagiaban el incumplimiento de la deuda por parte de Rusia, como ya sucedió en los años 90. Pero la realidad de hace 2 años era bien distinta a la de aquel entonces. Rusia contaba con un importante superávit y unas nutridas reservas de divisas extranjeras. Si Rusia hubiera querido incumplir su deuda, la gobernadora del Banco de Rusia no habría permitido la libre fluctuación del rublo. Y eso fue lo que hicieron. Lo pensaron en ese momento. Elvira Nabiolina es una banquera central brillante. Sí, volviendo al tema de la libertad y la esclavitud, Epicteto era un hombre que había nacido esclavo y eso le permitía entender mejor el concepto de libertad. Pues bien, a día de hoy hay muchos que nacen esclavos de ciertos discursos asociados a la deuda y a la financiarización, lo cual les impide ver la realidad que tienen delante de sus narices. El problema es que no saben que son esclavos. El general que acabó siendo esclavo, el esclavo que pasó a ser gladiador, el gladiador que se convirtió en leyenda, Maximus. ¡Vaya personaje! Bueno, ese fue un hombre que nació esclavo y murió siendo un estoico. Así quiero morir yo siendo un estoico. Vamos a ver qué más cuenta Zero Hedge. Ahora que la impotencia de la Reserva Federal ha quedado a la vista de todos, puede ser que la influencia del Tesoro y el control que ejerce Washington sobre el mundo hayan perdido todos sus enteros. Aunque bueno, yo creo que esa influencia y ese control no los han tenido nunca porque los mercados son más grandes que ellos. Por cierto, la necesidad que tienen los bancos centrales de controlarlo todo, incluidas las finanzas mundiales y el imperio de la deuda, ha hecho que rebajen los intereses hasta el 0%, además de inundar el mundo de liquidez, lo que significa que hay un montón de dinero en el mercado en busca de rentabilidad. Lo hemos visto en el gráfico anterior. Cuesta hacerse enemigos cuando se crea una clase de personas ansiosas de rentabilidad. Quien comprara deuda rusa a 10 años en este punto tendrá el mismo rendimiento a 10 años vista que Warren Buffett, que obtiene esas mismas rentabilidades. Bien dicho, sí, señor. Vamos a hablar de un país que ha tratado de controlar sus mercados. ¿En serio? Suena interesante. Lleva 30 años en crisis, el destino que le espera es el desplome de la deuda. Vamos a ver el siguiente titular de Bloomberg. Nunca el Banco de Japón había hecho tanto para obtener tan poco beneficio. El Banco Central no ha logrado su propósito de hacer crecer la inflación hasta el objetivo del 2%, ni siquiera aprobando un programa de estímulos récord ni situando la tasa de interés de referencia por debajo del 0%. Las acciones han experimentado pocas variaciones respecto a su nivel de octubre del 2014, cuando el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, expandió su paquete de compras de activos. Las exportaciones disminuyen, y aunque hay una medición de los préstamos bancarios que se sitúa en máximos de hace 14 años, el crecimiento de los préstamos se ralentiza respecto al año pasado, mientras que la mayoría de las rentabilidades de la deuda soberana han entrado en terreno negativo. Los costos de financiación para las empresas no se han reducido en la misma medida. Estamos hablando de un país esclavo de sus políticas, que no se han traducido en un incremento de la libertad, sino en una disminución de la libertad de movimientos. El Banco de Japón se ha quedado sin munición en su arsenal por culpa de la idea que han mantenido en estos últimos años de que tenían que intervenir, controlar los mercados y no permitir la quiebra de ciertos bancos. Han pasado al terreno de los intereses negativos. Así es. Como el Banco Central Europeo. En efecto. Porque... ¿Has visto? Estoy hablando como los estoicos. Es muy estoico que lo reconozcas. El caso es que Japón es desde hace 20 o 25 años el lugar más barato para conseguir dinero y financiar el carry trade, con el que luego se compran viviendas en Europa. En Islandia utilizaron el carry trade del franco suizo para conseguir financiación barata y al final el experimento les acabó estallando en la cara. Pero la mayoría de los países consigue dinero barato a través de Japón, donde ahora los intereses han pasado al terreno negativo. El Banco de Japón y su capacidad de prestar dinero al 0% o incluso ahora intereses negativos es la base de la estafa piramidal que tenemos. El yen es una divisa muy utilizada, una de las que más operaciones aglutinan del mundo. Desde luego está entre las 3 primeras. Mira, con la subida del yen va a pasar como con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y sus vacilaciones a la hora de detener a Bernie Madoff.
Si recuerdas, lo investigaron 3 o 4 veces antes de ponerle las esposas. Decían, parece una estafa Ponzi, pero no pasa nada, ya nos ocuparemos del tema más tarde. Y a la tercera o a la cuarta lo acabaron arrestando. Pues bien, el caso de Japón es muy parecido a ese. Están viendo cómo la economía amenaza con desmoronar la estafa Ponzi que tienen creada y su única reacción es bajar los intereses hasta niveles negativos. El problema es que llegará un punto en que el yen empiece a subir y a partir de ahí ya no habrá nada que lo pare. Ya está subiendo, por eso las exportaciones disminuyen. ¿Cómo? Ha subido mucho desde que los intereses están en negativo, o sea, el efecto ha sido el contrario. Voy a decirte una cosa. Primero vamos a ver en el siguiente párrafo la razón de que el yen suba y el Banco Central no pueda controlar los mercados. Japón puede estar quedándose sin munición en materia de política monetaria, señala Andrew Colquhoun, responsable de calificaciones soberanas de Fitch en la región, y eso podría acabar con uno de los apoyos que han tenido hasta ahora las calificaciones de la deuda soberana, o sea, que han tratado de controlar tanto los mercados que se han quedado sin balas, sin técnicas ni métodos a los que recurrir. No es nada que no hayamos visto con anterioridad. Mira, voy a explicar una cosa sobre el funcionamiento de los mercados internacionales. Existe una cuenta de cobertura mundial en la que están depositadas las acciones, los bonos y las divisas que cotizan conjuntamente. Y como el Banco de Japón se dedica a comprar acciones en el mercado abierto a través de su fondo negociable en el mercado... Están comprando en torno del 80 al 90% de sus bonos. Sí. Al menos Rusia y otros países aún tienen esa herramienta de comprar sus propios bonos intacta. El sector internacional de los fondos de cobertura opera con el Banco de Japón adoptando posiciones cortas y largas y operando con derivados y otros instrumentos, por lo que es un constante tira y afloja. A corto plazo, la posible subida del yen podría ayudar a cuadrar las cuentas de los fondos de cobertura internacionales, pero a largo plazo la situación acabaría por estallar. Eso se debe a que han quedado sin munición, por eso están dispuestos a entrar en una nueva dimensión. A ver qué cuenta la noticia sobre el gobernador del Banco de Japón. Kuroda reiteró el pasado viernes que el Banco de Japón no dudará en tomar las medidas de flexibilización necesarias sobre 3 dimensiones distintas: cantidad, calidad y tasas de interés, si lo consideraba necesario para lograr el objetivo de estabilidad de precios. Eso me recuerda a lo de las 4 flechas, que se dispararon y acabaron en absolutamente nada. Ahora parecen hacer falta solo 3 dimensiones. Hay muchas dimensiones por ocupar. Solo tienen 2 opciones: volverse a casa o hacer que todo salte por los aires. Y llegar a un punto en que solo les quede una: acabar bailando con la más fea. Este es el Banco Central que más se ha empeñado en controlar la deflación. Y como hagan lo que hagan, no logran controlarla. Han perdido todo atisbo de libertad. Nosotros somos libres para pasar a la segunda parte. No se la pierdan, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el gurú de la plata, David Morgan, de TheMorganReport.com. David, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Max, es un placer volver a estar con usted después de tanto tiempo. Gracias. David, ¿el hecho de que esté hoy en el programa significa que la tendencia bajista en el mercado del oro y la plata toca a su fin? Efectivamente, Max. Creo que tocó a su fin el año pasado o a principios de este. De hecho, un día de noviembre o principios de diciembre del 2015, escribí que el precio había tocado fondo. Bien, vamos a hablar de la situación general. Muchos de los grandes nombres del mundo de los fondos de cobertura, de los bonos e incluso algunos exbanqueros centrales aseguran que la economía se encuentra al borde de una nueva crisis, algo de lo que usted y yo hemos hablado en otras ocasiones calificándolo de inevitable. Son muy pesimistas respecto al efecto que puedan tener los intereses negativos que son ya una realidad en Europa y Japón y que amenazan con serlo también en Estados Unidos. ¿Puede contarnos por qué los intereses negativos han acabado con una de las razones que echaban para atrás a la gente a la hora de invertir en el oro o la plata? ¿El costo negativo de la inmovilización del capital? Lo escuchamos, David. Max, el verdadero valor del dinero en el mundo de las finanzas gira íntegramente en torno a las tasas de interés, que determinan el valor futuro del mismo. La idea es que hoy un dólar o un euro valen más de lo que valdrán en el futuro. Por eso hay que establecer un interés que haga que prestar dinero merezca la pena. En un sistema de libre mercado, un inversor está dispuesto a renunciar a su capital durante un tiempo, ya sean 2, 5, 10 o 30 años, con la esperanza de que la rentabilidad lograda al cabo de ese tiempo resulte atractiva comparada con lo que se cree que será el valor del dinero en ese momento.
Sin embargo, cuando los intereses están en negativo, lo que pasa es que hay que pagar a una entidad, en la mayoría de los casos un banco, para garantizar la validez de ese dinero, lo cual, a pesar de resultar un disparate en términos de economía moderna, es lo que está pasando ahora con los bancos. El gran argumento que esgrime la gente contra el oro es que el oro no da intereses. Ahora bien, en un contexto en el que hay que pagar por el dinero y teniendo en cuenta que por el oro ni se cobra ni se paga nada, ¿cuál de los dos cree que es mejor opción? Por eso todo esto es un problema. Luego también está el tema del dinero electrónico y la intención de que esa sea la única forma de dinero que exista, que también puede influir considerablemente en el mercado del oro. Espero que podamos hablar de ello más adelante. De acuerdo, enseguida hablamos del tema, pero antes me gustaría mencionar el nombre de Stanley Druckenmiller, un gestor monetario muy conocido en todo el mundo que ha trabajado muchos años con George Soros y que ha obtenido rentabilidades estupendas por su dinero. Se trata de uno de los personajes más famosos del sector de los fondos de cobertura. Pues bien, Druckenmiller recomienda invertir en el oro y la plata, al igual que otros importantes gestores monetarios y de fondos de cobertura, que aunque hace unos años recomendaban invertir en dinero o en bonos del tesoro, yo no creo que cuando la situación estalle vayan a buscar refugio en el mercado de la deuda soberana porque habrán sido víctimas de los intereses negativos. En lugar de eso, recurrirán al oro y a la plata, que llevan cumpliendo esa función desde hace 5.000 años. El mercado del oro solo mueve algo así como 6 billones de dólares, mientras que el mercado de los derivados mueve más de 1.000 billones. Así que si se traslada toda la riqueza de algo que vale 1.000 billones a algo que vale 6, el precio tendrá que subir considerablemente, ¿no le parece? Max, tengo que pedirle disculpas, pero tengo un pájaro en la ventana de mi despacho. Debe de haber algo en esta habitación que le llama la atención. Eso es que el pájaro quiere invertir en plata, porque sabe que tiene usted plata ahí dentro. Sí, seguramente está intentando posarse en el escritorio y llevarse una poca. No sé lo que ocurre, pero lo siento mucho. Es que no deja de dar golpes y no consigo echarlo. En fin, volviendo a su pregunta, tiene usted toda la razón. El oro es la respuesta definitiva. Lo que más me sorprende a mí es esa percepción de la deuda soberana como refugio seguro. Nos encontramos a las puertas de una crisis. Es matemático. Y hay dos opciones. O la divisa quiebra, como en Venezuela, y se genera una situación de hiperinflación, o se llega a una situación de bancarrota en la que la deuda no se puede pagar y se acaba incumpliendo. Optar por la segunda implica reconocer que hay un problema por parte de los gobiernos, mientras que la primera pasa inadvertida para la mayoría de la gente, que lo achaca todo a la palabra inflación, un término con unas connotaciones muy negativas, cuando la causa no es esa en absoluto. El caso es que, como le dije la última vez que me entrevistó, el cenit de la deuda está a la vuelta de la esquina. De hecho, puede que lo hayamos alcanzado ya. Y llegará el día en que se produzca una venta masiva de bonos. De hecho, China logró vender algo así como $1 billón en deuda estadounidense en un periodo de tiempo relativamente corto, y aún así no modificó los intereses. O sea que puede hacerse. Los mercados fluctúan en función de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda de oro, el precio sube. Si se venden contratos de oro papel en los índices de futuros, el precio baja. Lo hemos comprobado una y otra vez. Así es como funcionan los mercados. Sin embargo, el mercado de deuda parece ajeno a las leyes económicas. Y eso se debe al Fondo de Estabilización Cambiaria, que está permitiendo que los bancos puedan evitar este sistema de libre mercado en el que los intereses deberían obedecer a la verdadera oferta y demanda. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, lo que me gustaría subrayar es que el mercado de deuda no es un refugio seguro. De hecho, es un mercado que se ha de evitar en un futuro cercano. Por eso los inversores están abandonando el mercado y optando por el oro. Porque el valor de los derivados, por muy apalancado que esté, sigue siendo enorme. La idea de que el valor nocional no significa nada es ridícula.
Cualquiera que haya operado con futuros, como usted, sabe que cuando existe una relación de 5-1 y se invierten, por ejemplo, $1.000 para controlar 5.000 o $1.000 para controlar 10.000, si la apuesta sale bien, se puede ganar muchísimo dinero. Pero si sale mal, es posible que los 10.000 estén en peligro. Por tanto, los riesgos de contraparte son enormes y no demasiado conocidos. Todos están interrelacionados, porque los bancos... Permítame que lo interrumpa. Para los espectadores que se acaben de unir a nosotros, estamos hablando con David Morgan y el ruido que oyen de fondo es el de un intrépido pájaro intentando entrar en su casa y robarle unos cuantos lingotes de plata. Dentro de poco haremos un programa dedicado en exclusiva a este curioso fenómeno. En fin, estaba usted hablando de los fundamentos técnicos, las maquinaciones y los tejemanejes que se producen en el mercado del oro y la plata. Pues bien, tengo entendido que actualmente los fondos de cobertura están muy interesados en el mercado de la plata y cuando eso sucede, se produce una retirada por parte de los operadores habituales en ese mercado. Ya hemos dicho en otras ocasiones, David, que eso de inundar el mercado de posiciones cortas, ventas al descubierto y contratos de plata-papel ya no sirve para nada y que la demanda de plata física acaba superándolo. Lo vimos hace 5 años con la iniciativa Comprar Plata para provocar la quiebra de JP Morgan, que hizo que el precio de la plata subiera hasta los $50 la onza gracias a la demanda física. El problema es que entonces llegaron los bancos como JP Morgan e inundaron el mercado con $500.000 millones en apuestas de plata al descubierto, haciendo que el precio volviera a bajar. ¿Asistiremos por fin al desmantelamiento de este cartel, David? ¿Qué piensa usted? Bien dicho, Max. Y no olvidemos que convencieron al COMEX para que subieran los requisitos de margen 4 o 5 veces para hacer que el precio bajara. O sea que no solo se sacaron un arsenal de derivados de plata fraudulentos de debajo de la manga, sino que también consiguieron que se aumentaran los requisitos de margen, de forma que aquellos que tenían una posición corta en el mercado de la plata se vieron obligados a invertir más dinero. Está claro que el cartel se desmantelará, lo que no se sabe es cuándo. Lo único que sabemos es que estamos más cerca que nunca. Hablando de cifras concretas, yo hice una previsión para los suscriptores de mi página web en la que decía que la plata alcanzaría un máximo de $18 la onza y el oro de 1.300, y de momento mis predicciones se han cumplido. Lo que pasa es que las empresas dedicadas a la extracción de minerales tienen una desventaja respecto a los bancos. En cualquier otro sector, como por ejemplo el cultivo de trigo o de algodón, el comercial es el propio agricultor. En cambio, en el caso de la minería, las grandes empresas han confiado sus operaciones comerciales a los grandes bancos o a los bancos de lingotes, de forma que la entidad bancaria no solo conoce la cantidad de minerales que se van a producir, sino que seguramente también cuente con derivados extrabursátiles que vayan a parar a refinadores y fundidores y posteriormente al mercado. También conocen el estado de su, entre comillas, cuenta de cobertura, por lo que pueden multiplicarla, y finalmente cuentan con el apoyo del Banco Central, que les entrega infinitas cantidades de dinero. Sin embargo, como señala usted, Max, los operadores de los que habla usted se están quedando sin dinero y no pueden hacer nada. De repente se dan cuenta de que tienen los bolsillos vacíos y se ven obligados a esperar a ver lo que pasa. Es como en una partida de póker. Si yo voy con todo y a usted aún le quedan unas cuantas fichas, yo no puedo hacer nada más que esperar. Eso es lo que está pasando con los operadores. Así que es bastante probable que se produzca una retirada. Lo que me gustaría dejarle bien claro a la gente es que por mucho que la partida siga en juego, llegará un punto en que se acabará. Y cuando lo haga, ni el oro ni la plata podrán entregarse a tiempo. O incluso es posible que las normas del COMEX obliguen a escoger papel en lugar de producto físico. Sería un fracaso, pero podría pasar. De hecho, es algo que ha ocurrido ya en el pasado. Seguramente usted también sepa, Max, que los inversores de ABM AMRO, creo que la empresa se llamaba así, se vieron obligados a aceptar papel en lugar de oro físico.
Y luego pasó lo que pasó con Jon Corzine. Pero a pesar de que ya ha sucedido algo similar en el pasado, los mercados siguen empeñados en estos contratos de papel. A mí me da mucha rabia, pero sé que no durará para siempre. De hecho, no creo que vaya a durar mucho. Le pido disculpas de nuevo por el pájaro. Creo que está cada vez más nervioso. Lo mejor será que saque unas barras de plata del escritorio. Lo siento, continúe. Está claro que quiere salir en el programa. En fin, nos quedan unos 30 segundos. Bueno, de hecho ya poco más de 20. Y me gustaría aprovecharlos para que nos hablara del dinero electrónico que nos lo había prometido, aunque no sé si le va a dar tiempo. ¿Qué quería decirnos? Que yo no creo que vaya a funcionar. Al contrario, hará que más gente se interese por el oro y la plata, que son la única forma de dinero que hay ajena al sistema. Como usted dijo, la gente lleva utilizándolos desde hace 5.000 años y confía en ellos. Y los peces gordos como Druckenmiller están perdiendo la confianza en el sistema. David, tenemos que dejarlo aquí. Espero que podamos retomar pronto el tema que me parece muy interesante. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Ha sido un placer, gracias. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado David Morgan de TheMorganReport.com. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. De todo el mundo. Yo en su lugar no invertiría ahora mismo en acciones rusas. Eso lo dijeron el año pasado y desde entonces la bolsa ha subido un 50%, lo que significa que esos inversores se han perdido esos beneficios. Y las cuentas a margen habrían ganado un 100%. Se siente. Ellos se lo pierden. A los que no hayan hecho caso de ese aviso de la Casa Blanca, que quiso actuar como un Jim Cramer más, les habrá ido muy bien. Bueno, no solo Jim Cramer suele comportarse así, también Goldman Sachs, que cuando habla de máximos y mínimos, lo hace para perjudicar a sus clientes. Además de esa recomendación de vender acciones rusas que hizo la Casa Blanca y que se ha traducido en este aumento espectacular de la bolsa, vamos a ver qué más cuenta la noticia. Da la sensación de que hay otro elemento clave de la hegemonía estadounidense que también se está viniendo abajo. Cuando Estados Unidos, junto con sus estados vasallos europeos, impuso las sanciones a Rusia en julio del 2014, desencadenó un aumento de la rentabilidad. Decir que estoy estoico. Eso iba a decir yo, que pareces muy estoico. Me siento estoico. Epicteto podría considerarse el precursor de Instagram. No soy sofista. Está bien. Vamos a ver una forma de libertad que es la hegemonía, como quiera que lo pronuncien aquí en el Reino Unido. La hegemonía consiste en la libertad de imponer la propia voluntad sobre el resto de países, una potestad que suele caracterizar a los imperios. Pues bien, vamos a ver nuestro primer titular, que trata sobre el fin de la hegemonía. La rentabilidad de la deuda rusa cae por debajo del nivel en el que se encontraba antes de las sanciones impuestas por Estados Unidos. ¿Es el fin de la hegemonía? Las acciones rusas, unas de las que mejor rendimiento están obteniendo en el 2016, se han disparado después de que la Casa Blanca emitiera su orden de venta. Aquí tenemos la evolución del índice bursátil ruso, el MAESEX, y el mensaje que lanzó la Casa Blanca a los inversores de los bonos, que pasaron de ofrecer un 9% a un 14%, como consecuencia del incremento de los riesgos políticos y sociales, como exigió el Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de las sanciones y de la presión que llega implícita o explícitamente desde Washington sobre el precio del petróleo, la rentabilidad de la deuda rusa ha desobedecido a Estados Unidos, volviendo a caer por debajo del 9%, lo que constituye su menor nivel de riesgo desde antes de las sanciones. Lo demuestra este gráfico. La rentabilidad actual es más baja que el 16 de julio, fecha de imposición de las sanciones. Cuando se disparó la rentabilidad, la Casa Blanca, el Tesoro de Estados Unidos y otros medios estatales o partidarios del gobierno, como la BBC, la NBC, la ABC, la MSNBC, la Fox, etc., nos hicieron creer que ellos estaban al mando de todo, pero los mercados son más grandes que ellos. Jim Rogers, cofundador del fondo de cobertura Quantum junto con George Soros, ha señalado a Rusia como una excelente oportunidad de inversión. Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El gran filósofo griego estoico Epicteto, que nació esclavo, decía que la libertad es el único objetivo que merece la pena en la vida.
Y se consigue dejando de lado todas aquellas cosas que escapan a nuestro control. Pues bien, hay muchas cosas que escapan al control de los bancos centrales, los gobiernos y los imperios, lo que no impide que les sigan dando tanta importancia que no dejan de empeñarse en controlar todo lo que pasa bajo su atenta mirada. ¡Qué lástima! La libertad es un objetivo que merece la pena, pero que nunca se consigue. Vaya introducción. Qué filosófico estoy hoy, Stacy. Estamos hablando de un monstruo de las finanzas que lleva 30 años acertando en sus inversiones y que conoce estos mercados a la perfección. Yo ya dije en numerosas ocasiones que el mercado de deuda ruso era una magnífica oportunidad de inversión y se ha demostrado que tenía toda la razón. La hegemonía de la supuesta superpotencia mundial lleva varias décadas en decadencia. El porcentaje de transacciones realizadas en dólares lleva 20 años disminuyendo trimestre tras trimestre y ahora ya está cerca de caer por debajo del 50%, nivel a partir del cual el dólar ya no podría considerarse la divisa de reserva mundial. Ahora hay países que compiten con Estados Unidos de igual a igual, y resulta que Rusia no es tan mala como Bloomberg o la CNBC, ambos a sueldo del gobierno, nos querían hacer ver. Los analistas no tenían la libertad necesaria para poder estudiar los hechos con objetividad, algo que tampoco